Amaneció un poco nublado esta mañana en Trujillo. Se siente también un poquito el frío, indicando que ya estamos en otoño, pasando a invierno. Así que vamos a extrañar el calor del verano, creo. Pero la fidelidad de Dios es grande para nosotros y estamos aquí esta mañana para seguir estudiando este increíble libro de Efesios. Y esta mañana nos toca estudiar el versículo 10. El versículo 10 es un versículo bastante complejo, como vamos a ver en un momento, y necesitaremos la ayuda del Señor para poder entender bien su palabra. Vamos a orar y pedir a Dios que esta mañana podamos entender bien la revelación divina. Padre amado, gracias por este nuevo día, gracias por un nuevo estudio de tu palabra. Y Señor, estamos reunidos en diferentes lugares, atentos a lo que tú nos quieres decir. Padre, gracias por esta carta de tu siervo, el apóstol Pablo, hace 2000 años, escrita en una iglesia local, en lo que hoy en día es Turquía. Pero Padre, viene a nosotros en el siglo XXI con una palabra tuya para animarnos y desafiarnos en los tiempos que estamos viviendo. Así que Padre, acompáñanos y entregamos el estudio en tus manos, pidiendo que tú nos puedas bendecir y animar a través de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Como verán ustedes en la pantalla, el tema esta mañana es el plan eterno de Dios. Algo grandioso que el apóstol Pablo establece en el versículo 10. Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo está tratando el tema general de las bendiciones espirituales que la Trinidad tiene para nosotros en la persona de Cristo. En primer lugar, hemos visto las bendiciones que fluyen de Dios el Padre, versículos 3 al versículo 6. Luego tenemos las bendiciones espirituales que vienen de Dios el Hijo, versículos 7 al versículo 12. Y finalmente vamos a estudiar más adelante las bendiciones espirituales que tenemos en Dios el Espíritu Santo, versículos 13 y 14. Ahora, en las bendiciones que tenemos de Dios el Hijo, ya hemos estudiado en versículo 7 la bendición de la redención. Él nos ha soltado de la esclavitud al pecado, a la muerte, a Satanás, y también de la ira de Dios. Segunda bendición, Él nos ha perdonado los pecados. Él nos ha soltado de las consecuencias, la deuda que tenemos con Dios por el pecado, y todo esto conforme a la gracia, a las riquezas de su gracia, y a las riquezas de su gracia que sobreabundaron para con nosotros. Ahora, en versículo 9, el apóstol Pablo empieza a tocar ese tema de que Dios ha revelado su voluntad a nosotros, un tremendo privilegio, algo que ni los ángeles tienen. Es un misterio que Dios ha guardado para revelar a la iglesia, a nosotros, cuál es el plan de Dios. Y en versículo 10 alcanzamos el corazón del asunto, el tema central. ¿En qué consiste el plan eterno de Dios? Ahora, hermanos, tenemos que reconocer que como seres humanos somos demasiado antropocéntricos. Es decir, desarrollamos una forma de pensar en la cual el ser humano se vuelve el centro de todo. En el mundo que nos rodea, que no conoce a Dios, ese antropocentrismo se centra en el humanismo, se manifiesta en el humanismo, donde el ser humano es el centro de todo, y a raíz de eso están los famosos derechos humanos, y la raza humana pretende que hasta Dios tiene que someterse a los derechos humanos. A eso hemos llegado, un humanismo secularista, antropocéntrico. Lamentablemente la iglesia no se escapa de esta tendencia a querer hacer el centro del universo
el ser humano. Y constantemente caemos en la trampa de pensar que lo que Dios tiene que hacer es centrar absolutamente todo alrededor de nosotros y nuestro bienestar y nuestro confort. Y la verdad es que, aun como creyentes, la fe se hace fácil siempre y cuando Dios nos trata bien. Pero cuando vienen dificultades y empezamos a no entender lo que Dios está haciendo, nuestra fe empieza a debilitarse. Hermanos, lo que el apóstol Pablo nos aconseja es que tenemos que renovar nuestra mente. Es decir, tiene que haber un proceso de metamorfosis en nuestras mentes, en la que la palabra de Dios nos va a reformular nuestra manera de pensar para que pensemos bíblicamente. Y lo que va a pasar es que en la medida que aprendemos a pensar bíblicamente, las cosas que nos preocupan, las cosas que nos inquietan del obrar de Dios en esta tierra, se van a empezar a aclarar y a tranquilizar. Ahora, el versículo 10, creo, nos puede ayudar en ese proceso. El proceso de renovar nuestra mente para que podamos entender lo que Dios está haciendo y podamos interpretar los eventos en nuestras vidas dentro de este plan eterno de Dios. Y lo que hay que decir desde el comienzo, hermanos, es que el corazón de Dios no se centra en nosotros. El corazón de Dios se centra en su Hijo, el Señor Jesucristo. Y por eso el plan de Dios no es obrar en tal manera que el universo encaje con nosotros y nuestro bienestar, sino que el universo va a encajar con Cristo y con su bienestar. Eso es lo que tenemos que tratar de entender, hermanos. Cristo es el centro de todo, no nosotros. Al igual que antiguamente se pensaba que todo el universo giraba alrededor de este planeta. Hasta que los astrónomos se dieron cuenta, ese concepto era demasiado pequeño, el universo es demasiado grande, y al final el planeta Tierra queda perdido en el espacio como algo tan minúsculo que casi carece de importancia. Porque la Tierra gira alrededor del Sol, y el Sol gira alrededor de la galaxia, y la galaxia está moviendo dentro del universo. Y en ese esquema, la Tierra queda como algo pequeño. Y tenemos que entender, hermanos, nos va a ayudar mucho nuestra humildad. Reconocer que nuestras vidas, que nos parecen tan importantes, en realidad son muy pequeñas en la dimensión del universo. Sin embargo, aunque nuestras vidas sean pequeñas, y aunque seamos como el polvo de la tierra, el eterno Dios ha fijado su mirada en nosotros y nos ha concedido tremenda dignidad. Fíjense lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 9, que a nosotros, tan pequeños, nos ha revelado el misterio de su voluntad. Vamos a ver entonces ahora cuál es la voluntad de Dios. ¿A dónde está apuntando absolutamente todo lo que ocurre en el universo? Versículo 10. El plan de Dios es de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las cosas que están en los cielos como las cosas que están en la tierra. Vamos a tratar de entender esta mañana la dimensión, lo alto y lo profundo de este plan eterno de Dios. Ahora, aquí hay muchas palabras que vamos a tener que estudiar, palabras y frases. Permíteme mencionar algunas de estas palabras y frases que vamos a tener que
profundizar esta mañana. En primer lugar, el verbo reunir. El plan de Dios es reunir. ¿Qué significa ese verbo? Segundo lugar, el plan de Dios es reunir todas las cosas. Vamos a preguntar, ¿qué está incluido en todas las cosas? Tercera frase, en Cristo. El plan de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuándo lo va a hacer o cómo lo va a hacer? En la dispensación. ¿Cuál dispensación? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y espero que al leer y resaltar esas frases empiezan a entender aquí hay muchas cosas para tratar de captar. Vamos a empezar con el verbo reunir. He puesto en la pantalla para que ustedes puedan ver la palabra en griego. Verán que no es una palabra sencilla, es una palabra larga. Anakephalaiosastai. ¿Qué significa eso? Anakephalaiosastai. En Romanos 13, el versículo 9, es el único lugar en el Nuevo Testamento donde esta palabra se usa, aparte de Efesios 1, versículo 10. Así que vamos a mirar Romanos 13, el versículo 9. Aquí el apóstol Pablo dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia o en esta oración se resume, ahí está la palabra, se resume, anakephalaiosastai. Se resume. Ahora, esta palabra en griego es una palabra compuesta. Las primeras tres letras, ana, es la preposición en griego que significa otra vez. A lo menos eso es uno de los significados, otra vez. Así que algunos estudiosos de la Biblia entienden este verbo reunir en Efesios 1, versículo 10, en este sentido. El plan de Dios es resumir todas las cosas en Cristo o sumar otra vez todas las cosas en Cristo. La idea siendo que Dios va a juntar cosas que están dispersas, las va a colocar todas en unidad otra vez y van a subir como una tremenda torre y van a sumar otra vez en Cristo todas las cosas. Eso es una interpretación. Pero vamos a ver que hay otra interpretación que me parece más acertada, aunque más compleja. Y aquí tenemos que notar que la otra parte de esta palabra anakephalaiosastai es la palabra kéfale. Anakéfale. Kéfale es el término para cabeza. Esta cabeza que todos tenemos en griego se llama kéfale. Pablo usa esta palabra en Efesios 1, el versículo 22. Leamos el verso 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza, lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, en la cual es su cuerpo. Así que Pablo aquí está diciendo algo asombroso. Está tomando la analogía de un cuerpo humano. Un cuerpo que tiene cabeza, tronco y pies. La iglesia es el tronco. Cristo es la cabeza. Y debajo de los pies está todo el resto del universo. Particularmente los enemigos.
Así que Pablo está diciendo que Dios, el Padre, ha sometido todas las cosas bajo los pies de la iglesia. La iglesia es como un enorme cuerpo, un gigante, pero que tiene una cabeza. Y esa cabeza es Cristo. Ahora, me parece que esa es una interpretación más acertada de lo que leemos en versículo 10. Esto de reunir todas las cosas en Cristo. Si vamos a Filipenses, el capítulo 2, vamos a leer unos versículos que nos van a ayudar a entender mejor Efesios 1, versículo 10. ¿Qué leemos en Filipenses 2, versículo 9? El contexto es la muerte de Cristo en la cruz. La manera que Cristo obedeció a Dios el Padre. Y después de haber obedecido a Dios el Padre de una forma tan impresionante en la encarnación y la muerte en la cruz, ¿qué es lo que Dios el Padre va a hacer para Cristo como recompensa? ¿Qué dice Filipenses 2, el versículo 9? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Entendemos eso? ¿Vemos cómo eso nos ayuda a entender Efesios 1, versículo 10? El plan de Dios de sumar todas las cosas bajo la cabeza del Señor Jesús. Pero quiero que noten ahora, otra vez, la preposición ana. Otra vez. Es decir, el plan de Dios el Padre es volver a lo que una vez era la realidad, pero que algo ocurrió para quitar esa realidad. Ahora vamos a preguntarnos, ¿qué es lo que Pablo quiso decir con todas las cosas en Efesios 1, versículo 10? De reunir todas las cosas en Cristo. Ahora, algunas personas toman todas las cosas hablando de los creyentes. Y el argumento es que aquí en Efesios 1, el apóstol Pablo está hablando de las bendiciones que Dios tiene para los creyentes. Así que algunos interpretan esta palabra, las cosas, todas las cosas, hablando de los creyentes. Entonces, la última parte, cuando dice las que están en los cielos, como las que están en la tierra, estaría hablando de los creyentes glorificados ahora, los que ya murieron, y los creyentes que están todavía en la tierra. Pero otras personas piensan que no, esta frase, todas las cosas, debe ser algo más amplio que son los creyentes. Así que algunos lo toman, esta frase, todas las cosas, como toda la creación material, ¿ok? No solo los seres humanos, sino también este mundo en el que vivimos y también todo el universo, que un día todo el universo material va a estar reunido bajo Cristo. Pero la verdad, hermanos, es que aún ese concepto de todas las cosas queda pequeño. Porque miren lo que leemos en Colosenses 1 y el versículo 16. Ahora sí vamos a llegar al meollo del asunto. Colosenses 1, versículo 16. Miren o escuchen lo que el apóstol Pablo dice acerca de la creación. ¿Cuál es el alcance de la creación? Bueno, Pablo lo pone bastante en claro en versículo 16 de Colosenses 1.
hablando de Cristo, Pablo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ahí está la expresión otra vez, todas las cosas. Ahora, ¿cuáles son todas las cosas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Sean cosas visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Quiero que noten esa palabra al final. Para Él. Todo fue creado para Él. Y claramente aquí Pablo está diciendo absolutamente todo. ¿Qué incluye eso? No solo la raza humana, no solo el mundo material, sino hasta los ángeles, hasta Satanás, hasta los demonios. Absolutamente todo fue creado por Él y para Él. Así que volviendo a Efesios 1:10, cuando Pablo dice el plan de Dios el Padre, la voluntad de Dios el Padre es reunir otra vez todas las cosas en Cristo, tenemos que tomar esa frase en la forma más amplia de la palabra, para incluir no solo los ángeles buenos, sino también los demonios y Satanás. Un día todo va a estar reunido en Cristo. Ahora la pregunta es ¿cómo y cuándo se va a dar todo esto? Aquí tenemos que profundizar esta siguiente palabra, dispensación, o frase, en la dispensación. La palabra en griego es la palabra oikonomía. Lo tienen ahí en la pantalla. Oikonomía. La palabra oikonomía también es una palabra compuesta en griego. Lo fascinante de griego es cómo juntaban palabras para transmitir conceptos. Aquí las dos palabras son oikos, que es la palabra para casa, y nomos, que es la palabra para ley. Oikonomos, oikonomía. La oikonomía es la ley de la casa, o podemos ponerlo el que manda en la casa. En español tenemos la palabra economía. ¿Qué es la economía? Es la administración del hogar, ¿no es cierto? Y en muchas casas, o el esposo o la esposa son los que ordenan, ponen la ley en las cosas en la casa. Son los economistas, entre comillas, de la casa, o las economistas de la casa. Veamos en Lucas 16 cómo esta palabra se traduce en español. Lucas 16, el versículo 2. Vamos a ver una manera en la cual la palabra oikonomos o oikonomía se usaba en el primer siglo. Lucas 16, el versículo 2. Aquí tenemos la parábola de un mayordomo infiel. ¿Qué dice versículo 2? Bueno, vamos a leer versículo 1 primero. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un oikonomos, un economista, un mayordomo. Este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Es decir, era un mal administrador, un mal economista. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuentas de tu oikonomía. Doy cuenta de tu administración o de tu trabajo como mayordomo, porque no podrás ser más mayordomo. Así que la oikonomía era la administración,
de una casa. La parábola, este hombre rico tenía muchos bienes, tenía dinero, tenía chacras, tenía animales y tenía siervos. Y él no quería pasar tiempo administrando todo eso, así que él contrató el servicio de un administrador y puso todo bajo su administración, solo que era un mal mayordomo y ahora pide cuentas. Ahora esta es la palabra que Pablo usa aquí en Efesios 1, versículo 10. Así que cambiemos la traducción un poquito para entender mejor. Versículo 10. De reunir otra vez todas las cosas en Cristo en la administración del cumplimiento del tiempo. ¿Ok? En la administración, en la mayordomía del cumplimiento de los tiempos. Vamos a Efesios 3, el versículo 2, para ir ampliando el concepto de esta palabra. Les advertí, hermanos, esta mañana que había que trabajar y estudiar esta mañana con el texto para entenderlo bien. Muchas veces hay que hacer este trabajo cuando estamos tratando de hacer exégesis de la palabra de Dios. ¿Qué leemos en Efesios 3, versículo 2? Pablo dice, si es que habéis oído de la administración, la oikonomía, ahí está la palabra otra vez, la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de ese día que el Señor Jesús se encontró con Pablo camino a Damasco y lo llamó no solo a la salvación personal, sino que lo llamó al apostolado. Es decir, el Señor Jesús lo llama a Pablo a la salvación y le da una tarea. ¿Cuál era la tarea? De ser apóstol a los gentiles, de viajar de ciudad en ciudad entre los gentiles, predicando el evangelio y fundando iglesias. Tremendo trabajo que Cristo le dio al apóstol Pablo. Y Pablo tenía que cumplir el llamado. Era la administración de lo que Dios le había dado a Pablo para dar. Lo que él llama la administración de la gracia de Dios que le fue dada para con los gentiles. Vamos a Colosenses 1 y el versículo 25 para ver otra vez esta palabra, cómo se usa, administración o economía. Colosenses 1, el versículo 25. Otra vez el apóstol Pablo está hablando de la administración, la economía que él tenía, de la cual dice Pablo, yo fui hecho ministro, según la administración, la economía de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahora noten aquí, hermanos, este detalle. El apóstol Pablo en verso 25 no está hablando de su administración. Está hablando de la administración de Dios. Es una administración que le fue dada a Pablo, pero fue la responsabilidad de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que el gran mayordomo del universo no es Pablo, obviamente. Pablo es simplemente un siervo. El gran mayordomo es Dios. En un momento vamos a ver que en realidad es Cristo. Pero la Trinidad realmente trabajan juntos. Lo que Pablo está diciendo es que el Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen una administración. Ya hemos hablado antes de la Trinidad económica, el trabajo que se han trazado la Trinidad. Ahora dice Pablo, la Trinidad se ha trazado una tremenda economía, administración.
Esa administración abarca absolutamente todo. Los ángeles, los demonios, Satanás, el ser humano, la iglesia, los pecadores, absolutamente todo. Y Dios está administrando todo eso. Claramente hay una meta final a la cual todo está apuntando. Y como una parte de todo eso estaba el apóstol Pablo, que aunque él era un tremendo siervo de Dios, si ponemos la vida de Pablo en un cronograma de la historia del mundo, su vida abarca solo unos 40, 50 años de ministerio, que en miles de años es algo muy pequeño. Así que en realidad lo que Pablo hizo fue muy pequeño en esta mega administración del plan de Dios. Y Pablo reconoce con humildad, mi trabajo es solo una pequeña parte de esta tremenda administración de Dios. Ahora, lo que Pablo menciona en Colosenses 1, verso 25, con referencia a sí mismo, aquí en Efesios 1, verso 10, el apóstol Pablo está mirando en forma cósmica, de reunir otra vez todas las cosas en Cristo, en esta administración cósmica del cumplimiento de los tiempos. Qué tremenda es la mente de Pablo para poder entender estas cosas que Dios le estaba revelando. Pero tenemos que profundizar más todavía, porque las palabras en español no comunican la profundidad del significado de las palabras en griego. Porque ahora estamos hablando de la administración de ¿qué? Del cumplimiento de los tiempos. ¿Pero qué significa eso? El cumplimiento de los tiempos. La palabra cumplimiento en griego es la palabra pleroma. Y el término pleroma significa plenitud. Estos estudios que estamos transmitiendo, las estamos colgando en una página web que pertenece, en cierto sentido, a la editorial Pleroma Dabar. Y van a ver, si miran con cuidado la introducción y el final de este video, van a ver esas palabras Pleroma Dabar. El término Dabar es en hebreo, significa palabra. Pleroma significa plenitud. La meta que tenemos como editorial, la meta también de estos videos, es brindar a la iglesia la plenitud de la palabra. Es decir, estamos leyendo el texto en español, libro de Efesios. En español tenemos cierto entendimiento de lo que dice la palabra, pero no es la plenitud. Porque para entender plenamente el texto bíblico, tenemos que volver a los idiomas originales, empezar a analizar las palabras. Eso nos lleva a otro nivel, otra dimensión de entendimiento. Eso es lo que queremos hacer. Ahora, el apóstol Pablo usa esa palabra. Y Pablo dice, en la dispensación, en la administración de la pleroma del tiempo, de la plenitud del tiempo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el tiempo tiene etapas. Las etapas del tiempo incluyen el comienzo de algo, el desarrollo de algo y el final de algo. Y el final de algo es el cumplimiento, ¿no es cierto? Es pleroma. Pensemos en un estudiante universitario. Su vida estudiantil tiene etapas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las etapas de un estudiante universitario? Bueno, tiene el inicio.
su etapa de cachimbo, ¿no es cierto? Como decimos en Perú, cachimbo. Cuando recién va a la universidad, tiene sus primeras experiencias como universitario. Todo el mundo universitario parece fascinante, parece muy complejo. Es cachimbo. Luego va su primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, y poco a poco el estudiante se mete en esa corriente de vida universitaria, con profesores y la currícula y cursos, y poco a poco su mente se va profundizando, va entendiendo muchas cosas que antes no entendía, y al final llega a los exámenes finales. Ahora tiene que presentar su tesis. Termina su tesis aprobada, y llega el pleroma, la plenitud. ¿Qué es la plenitud? Es el momento de su graduación, cuando toda su vida universitaria llega a su pleroma, a su plenitud. Tiempo de ingresar a la universidad, cachimbo, curso tras curso, estudios, tesis, aprobación de tesis, trámites, y al final la pleroma, la plenitud, la graduación, que abre el camino. ¿Para qué? Para toda su carrera profesional. Esta es la administración de la vida universitaria, que llega a la pleroma de la graduación. Pues bien, Dios también tiene una administración de los tiempos. Hay el tiempo de la creación, cuando Dios creó todas las cosas. Y luego hay el desarrollo de la creación, cuando tantas cosas ocurren a lo largo de los tiempos. Pero todo está apuntando a la pleroma. La pleroma es el cumplimiento de los tiempos. Y vamos a ver en un momento, hermanos, que el cumplimiento de los tiempos es aquel momento culminante, cuando absolutamente todas las cosas vuelven a estar otra vez bajo la cabeza de Cristo. A dónde voy, hermanos, es lo siguiente. Espero que ya han captado en alguna manera la dirección de lo que Pablo está diciendo aquí. En la eternidad, Dios el Padre, la Trinidad, concibieron un plan. El plan era cósmico. El plan incluyó la creación del mundo angelical. El plan incluyó la creación de un mundo material. El plan incluyó la creación de seres humanos creados con la gloria de la imagen de Dios aquí en la tierra. Tremendo contraste entre pequeñez, humildad y gran gloria en el ser humano. El plan incluía la rebeldía contra Dios del ser angelical supremo llamado Satanás. Y ese ser angelical iba a entrar a la creación humana, iba a tentar a la máxima expresión de la creación de Dios, el ser humano, para hacer que el ser humano se rebele contra Dios. Ahora, desde el comienzo, cuando Dios creó todo, Cristo era la cabeza de todo. Satanás adoraba a Cristo. Adán y Eva creados para ser la imagen de Cristo aquí en la tierra. Era perfecto, era hermoso, era glorioso. Había armonía total. Hasta que esa armonía se empezó a venir abajo. Primero Satanás tiene la idea en su orgullo de rebelarse contra Dios, rebelarse contra Cristo. Satanás quería ser Cristo. Y Satanás misteriosamente se le permite engañar a millones de ángeles que se rebelaron con él contra Cristo. Esa rebelión celestial pasa a la tierra
Satanás es permitido seducir a Adán y Eva. La raza humana entra en rebeldía contra Dios. Pero viene la promesa. Un día, un descendiente de la mujer va a triunfar contra la simiente de la serpiente y va a derrotar a la serpiente misma. Ni los ángeles podían empezar a entender la grandeza de este plan que incluía que el mismo Cristo, el eterno Dios, la cabeza de todo, se encarnara como ser humano. Un bebito en los brazos de María, pero la cabeza de toda la creación. Esta cabeza iba a crecer, iba a desarrollar un ministerio increíble en la tierra, sanando a miles y miles de personas, levantando los muertos, levantando los cojos, sanando los leprosos, multiplicando pan y peces, calmando las tormentas, liberando endemoniados. Tremenda manifestación del poder de Dios. Pero Satanás peleando contra ese Cristo encarnado, logrando que los líderes judíos, los líderes romanos, cegados por el pecado, lo crucificaron en la cruz. Y el momento que ellos pensaban que habían derrotado por fin a Cristo, era el momento de la victoria de Cristo sobre Satanás y todas las huestes espirituales. Y Dios el Padre lo exalta a su diestra y empieza el plan de derrotar a Satanás aquí en la tierra. Tremendo plan. Y el apóstol Pablo era una pequeña parte de todo eso. Y en la medida que Dios le fue revelando a Pablo este plan cósmico, Pablo quedó asombrado. Lo plasma aquí. Pero Pablo dice, estamos por ver todavía el cumplimiento del plan. Porque este cumplimiento, ¿cuándo va a venir? Miren lo que Pablo dice aquí en Efesios 1:10. En la economía del cumplimiento, la pleroma de los tiempos. Ahora aquí la palabra tiempos hay que estudiar. Ven en su pantalla cuál es la palabra para tiempo. Kairos. En griego hay dos términos para tiempo. Hay una palabra cronos. En español tenemos cronología, cronómetro. Eso es tiempo absoluto. Es tiempo que podemos medir en horas y en segundos y en días, etc. Pero no es la palabra que Pablo usa aquí. La palabra que Pablo usa aquí es kairos. La palabra kairos no es tiempo absoluto, es tiempo relativo. Es el tiempo apropiado. Es el tiempo oportuno para hacer algo. Y esta es la palabra que Pablo usa aquí. Pablo dice que en la economía de Dios hay un kairos, hay un tiempo oportuno para lograr esto, para devolver a Cristo, hacerlo otra vez cabeza de absolutamente todo. ¿Cuándo se va a dar ese tiempo? Cronológicamente hablando, nadie sabe. Eso está en el corazón del Padre. Ni los ángeles saben eso. Pero va a llegar el momento oportuno para hacerlo. Y cuando llegue ese momento oportuno para hacerlo, ¿qué va a pasar? Dios el Padre va a sumar a todos, a todas las cosas, bajo la cabeza de Cristo una vez más. Y eso va a dar lugar a la eternidad. Y estamos llegando, hermanos, a la conclusión del tema esta mañana, tratando de juntar estas ideas, si podemos, en nuestras mentes. Repasando, hermanos, la Biblia indica que en la eternidad se concibió este plan. El plan de Dios Trino era que Dios el Hijo iba a ser el creador de todo. Ángeles, seres espirituales, seres materiales, el mundo, el universo.
Él iba a crear todas las cosas porque el plan de la Trinidad era que la segunda persona sea la cabeza de todo, que tenga autoridad sobre todo, para que todo lo que exista cumpla los planes de la Trinidad. Ese plan incluyó. Esto es lo que nos cuesta entender como seres humanos. Nos cuesta entender porque implica sufrimiento para nosotros. Y el ser humano que insiste en que Dios tiene que colocar al hombre al centro de todo. Nos cuesta entender cómo es posible que Dios haya permitido a Satanás pecar si eso iba a implicar tanto sufrimiento para nosotros. Lo que tenemos que tratar de entender, hermanos, es que nosotros no somos el centro, nosotros somos solo una pequeña parte. El centro es Cristo. Nuestro sufrimiento apunta a la gloria de Cristo, para que Cristo un día sea el glorificado por lo que Él está haciendo a través aún de nuestro sufrimiento. Nuestro sufrimiento no carece de sentido, tiene tremendo sentido. Solo que el sentido no es mi vida personal. Es lo que nos cuesta entender. Mi sufrimiento apunta a algo mucho más grande que mi vida personal. El plan cósmico que Dios tiene para Cristo. Satanás se rebeló. Trajo desarmonía al universo. Hace 2000 años, Cristo murió en la cruz. ¿Para qué? Para vencer a Satanás. Y a partir de ese momento, lo que el Señor Jesús está haciendo, como dice Pablo en 1 Corintios 15, Dios el Padre ha exaltado a Cristo, le ha dado un nombre sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que Cristo, reinando a la diestra del Padre, poco a poco está colocando a todo bajo sus pies. Este proceso lleva años. Ha llevado 2000 años, no ha cumplido todavía. Esta pandemia es parte de ese proceso. Dios el Hijo está usando la pandemia para colocar a todo bajo sus pies. Escuchen lo que leemos en Hebreos 2, el versículo 8. Tan importante para entender los tiempos en que vivimos. Hebreos 2, versículo 8. ¿Qué vemos? Bueno, tenemos que leer a partir del versículo 5, creo, para entender el contexto. Leamos Hebreos 2, verso 5. Porque no sujetó, está hablando de la creación, no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien, el salmista, testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Ahora, cuidado aquí. En este salmo, Dios está hablando del ser humano, en primer lugar. Que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza y colocó este mundo, la tierra, bajo la autoridad del ser humano. Pero el ser humano en esta tierra es una sombra del Hijo de Hombre, el Señor Jesús, a quien está sujeto no solo esta tierra, sino todo el universo, material e inmaterial. Por eso continúa diciendo, versículo 8, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Ahora está hablando de Cristo. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús,
Lo vemos ahora, coronado ya de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. Pero todavía no todo está sujeto a Él. Cristo está trabajando para que al final todo esté sujeto a Él. Y todo estará sujeto a Él cuando se cumpla lo que Pablo dice en Colosenses 1 y el versículo 20. Para ir terminando, hermanos. Yo sé que les ha costado un poco seguir esta exposición, pero miremos Colosenses 1, versículo 20. Donde Pablo dice, es un pasaje paralelo con Efesios 1:10, ¿no es cierto? Hablando de Cristo, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y para terminar, hermanos, y volver a Efesios 1:10. Espero que ahora podemos entender con mayor profundidad lo que Pablo está diciendo aquí. El plan de Dios el Padre, que fíjense, es un plan que Dios ha revelado a la iglesia, no a los ángeles. Esta revelación es a la iglesia, no a todos los seres humanos, hermanos. El presidente Trump no sabe estas cosas. Bill Gates no sabe estas cosas. El presidente Xi de China no sabe estas cosas. Hermanos, dejen que los multimillonarios manejen su dinero si quieren. Ese dinero está por acabarse. A la iglesia se le ha otorgado algo de eterno valor. Entender los planes del Dios eterno que Él ha trazado antes de la creación del mundo. Y el plan es reunir otra vez y colocar bajo la autoridad de todas las cosas, en la dispensación del cumplimiento, ese tiempo oportuno que Dios ha determinado, que todas las cosas estén bajo Cristo otra vez. ¿Cómo se va a dar eso? Obviamente se va a dar en la segunda venida, ¿no es cierto? Un día, hermanos, muy pronto, los cielos se van a abrir y el eterno Hijo de Dios va a bajar en gloria, va a recrear este universo, va a juzgar a los pecadores, a los demonios y a Satanás, va a asignar a cada uno a su lugar apropiado. Los creyentes vamos a vivir con Cristo en la nueva creación, con cuerpos glorificados. Satanás y los demonios y los pecadores que no se sometieron a Cristo, que rehusaron creer en Cristo, van a estar en otro lugar. Pero Cristo va a ser cabeza de todo. Cristo va a ser cabeza de la nueva creación y Cristo va a ser cabeza del infierno también. Todo estará bajo esta cabeza que es Cristo. Y cuando Cristo esté otra vez como cabeza de todo, la armonía volverá a absolutamente toda la creación. No podemos entender cómo escapa nuestra pequeña mente. Habrá un sentir de paz y armonía aún en el infierno. Aún en el infierno habrá un sentir, una intuición, que todo está exactamente como debe ser, lo correcto, lo apropiado. Yo no sé cómo será. Quizás seguirán rebelándose contra Cristo, pero aún en esa rebeldía, y como Cristo maneja la rebeldía a lo largo de la eternidad, es parte de ser cabeza de todo. Algunos han malinterpretado esta enseñanza para afirmar que al final aún Satanás será salvo. No creo eso para nada. Dios toda la eternidad, va a haber una manifestación de dos cosas.
el amor de Dios y la justicia de Dios por toda la eternidad. Y la persona responsable por manifestar eso es el eterno Hijo de Dios, quien va a estar a la cabeza de todo, administrando todo, porque la Trinidad así lo ha planeado en la eternidad. Hermanos, yo no sé lo que sienten ustedes al escuchar esto, pero a mí me deja sin aliento. A mí me deja con una mente que no puede captar la grandeza de este plan. De tener preguntas, todos tenemos preguntas. Pero qué glorioso, qué expectativa gloriosa tenemos. Que un día todas las tensiones, todas las injusticias, todas las cosas que no entendemos van a quedar perfectamente resueltas, tranquilas, armoniosas en nuestras mentes. Nadie tendrá ni una duda, ni Satanás, ni los demonios tendrán una duda. En la eternidad todo quedará resuelto, porque Cristo volverá a ser la cabeza de todas las cosas. Hermanos, Dios nos ayude a entender todo esto. Habrá que hacer nuestra la oración de Pablo en Efesios 1, versículo 15, cuando Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado. Hermanos, Dios nos ha llevado esta mañana más allá de nuestras vidas terrenales, más allá de esta pandemia, a una visión grandiosa, casi más allá del cosmos todavía. Y la persona que va a ser cabeza de todo eso es nuestro Salvador, el Señor Jesús. Por eso a Él le debemos no solo reverencia, no solo respeto y admiración, le debemos amor, lealtad y compromiso. Y en la medida que Satanás está siendo suelto en estos tiempos y la rebeldía humana se acrecienta contra él al llegar a la pleroma de los tiempos, la iglesia será llamada a valientemente colocarse detrás de Cristo y tomarlo a Él como el capitán de nuestra salvación y pelear por Él en su causa, sabiendo que Él un día va a reinar sobre todo. Hermanos, vamos a terminar ahí. Vamos a darles tiempo para hacer preguntas. Me imagino que una clase como hoy debe provocar bastante preguntas, así que con confianza, hermanos, pueden hacer las preguntas ahora. Alejandro Peter Araujo Girón dice, Pastor, en Mateo 9:38, cuando habla que roguemos el Señor de la mies envíe obreros a su mies, ¿estos obreros se refiere a la totalidad de los cristianos o a un grupo más selecto de personas? Creo que se refiere a un grupo más selecto de personas. Obviamente todo creyente es llamado a ser testigo y somos siervos de Dios. Pero el contexto de ese pasaje indicaría que el Señor envía a ciertas personas, no la totalidad, envía a ciertas personas con un llamado a tiempo completo a dedicarse al ministerio. Así que creo que ahí el Señor Jesús está hablando de ese grupo más selecto de personas llamadas a tiempo completo a servirle. Sara Rojas Ramón, si Cristo es Dios, también, porque dice Hebreos 2:9, lo hiciste poco menor que los ángeles. Si en ese pasaje, ese salmo, en primer lugar es un salmo que habla de la gloria del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Dios nos creó un poco menor en fuerza e inteligencia que los ángeles. Sin embargo, como seres humanos nos dio más gloria y más honra para gobernar
el planeta Tierra. Pero el salmista toma la frase hijo de hombre, que en este salmo es un paralelo sinónimo con hombre, por lo tanto significa un ser humano, pero como un juego de palabras de los evangelios, como hijo de hombre es un título de Cristo, el autor de Hebreos está interpretando ese salmo cristológicamente, diciendo que uno de los seres humanos fue también Dios cuando se dio la encarnación. Y ese Dios encarnado compartió la naturaleza humana de ser un poco menor que los ángeles. Pero como era Dios encarnado, también era mucho más glorioso que los ángeles. Y como aquel que representa la máxima expresión de un ser humano, Él está destinado a reinar sobre toda la creación. Así que es un manejo complejo de ese salmo, donde hay un juego de palabras y un movimiento entre el ser humano y el ser divino en la persona de Cristo, Dios encarnado. Así que hay que leerlo y releerlo para entender por dónde está yendo el salmista ahí. Norma Blanquita, pastor, buen día. ¿Podría por favor explicar un poco más en cómo actúa la Trinidad? La Trinidad es difícil expresarlo porque no podemos entender la Trinidad. Una analogía, que siempre las analogías tienen dificultades, pero pensemos en esta analogía, con todas las limitaciones del caso. Trillizos. 3 hombres, podrían ser mujeres también, idénticos, que tienen una mega empresa. Los 3 son socios iguales en la mega empresa. Y un día tienen una sesión de asociados. Uno de los 3 dirige la sesión y la pregunta que se plantea es: ¿cómo vamos a encargarnos de esta empresa? Entonces los 3 se van poniendo de acuerdo. Como el que está presidiendo la sesión tiene ciertas aptitudes gerenciales, él va a ser el gerente de la empresa. Mientras que otros mellizos, como tiene más una aptitud práctica, él va a ser el ejecutivo. Él va a implementar las ideas del gerente. La tercera persona, como tiene más aptitudes inspiracionales, es la persona que va a estar ahí motivando a los trabajadores para cumplir lo que el ejecutivo quiere que se haga bajo la dirección del gerente. Los 3 se ponen de acuerdo que así va a ser el trabajo. Y trabajan en absoluta armonía. Los 3 felices con lo que tienen que hacer porque encaja exactamente con su personalidad. Algo así es como la Trinidad obra en la creación, en la salvación, en absolutamente todo. Dios el Padre es como el gerente. Dios el Hijo es el ejecutor. Y el Espíritu Santo es el que trabaja dentro de nosotros para implementar todo esto. Una analogía con muchas limitaciones, pero espero que eso ayude a entender cómo la Trinidad funciona. Wilfredo Fajardo pregunta: pastor, ¿qué significa el Espíritu Santo en el cristiano? Es a ras de su herencia, y en el versículo 11 del capítulo 1, ¿a qué se refiere Pablo cuando usa la frase la posesión adquirida? Bueno, estás adelantando, Wilfredo, lo que vamos a estudiar de aquí a una semana, así que si puedes esperar para más detalles, lo veremos en una semana, pero
para contestar tu pregunta rápidamente, las arras de nuestra herencia significa la garantía de nuestra herencia. O sea, Dios nos ha dado el Espíritu Santo y ese Espíritu en nosotros es la garantía que un día vamos a heredar absolutamente todo. Pero más detalles vamos a contestar cuando nos toque estudiar esos versículos. Franklin Terrenos. Pastor, buenos días. El verso 10 es escatológico. Si es así, el cronos que menciona el mismo se dará en la segunda venida de Cristo o en estos tiempos. Gracias por su respuesta. Muy bien, sí, Franklin, exactamente, es escatológico. Obviamente, esto se va a cumplir en un momento cronológico, digamos en el año 2037. Ya estoy inventando, ¿no es cierto? No voy a pensar que es una profecía, ¿ya? Pero estoy imaginándome. Digamos que Cristo vuelve el 23 de junio del año 2037. ¿Ya? Eso sería el tiempo cronos. Pero la palabra que Pablo usa aquí es la palabra kairos. Es decir, ese 23 de junio del 2037 va a ser el momento apropiado para que Cristo venga. ¿Por qué? Porque para esa fecha todas las cosas habrán llegado a su punto de cumplimiento. ¿Ya? Un ejemplo. Cuando Cristo vino por primera vez, ¿se acuerdan lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 4? Cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Es esta misma frase, el cumplimiento de los tiempos, la plenitud del kairos de Dios. Ahora, eso ocurrió, digamos, hace 2000 años, en X fecha, pero Dios preparó el camino. Cristo era apropiado que Cristo naciera en ese tiempo, en primer lugar por la Pax Romana. Había paz en todo el Imperio Romano. Había las sinagogas en todo el mundo. Había el idioma griego para facilitar la transmisión del Evangelio. Había las carreteras para que los evangelistas puedan correr. Es decir, el mundo estaba preparado. Todo estaba listo. Era el kairos de Dios, el tiempo apropiado. Eso para la primera venida. Va a ser igual para la segunda venida. Todas las cosas se están apuntando a la segunda venida. Y cuando todo está absolutamente perfecto, será el kairos. El momento apropiado para la segunda venida. Ese momento tendrá una fecha, el cronos. Pero Pablo aquí está hablando del kairos, porque nadie sabe el cronos. Ok, muy bien, ahí quedamos entonces con las preguntas. Muchas gracias por su tiempo esta mañana, que Dios le bendiga. Vamos a orar para terminar la clase esta mañana. Padre amado, hemos estudiado cosas muy profundas. Quiero pedir, Padre, que tú nos ayudes a meditar, reflexionar sobre todo esto, para que poco a poco, Padre, tú nos des mayor entendimiento de la grandeza de este plan tuyo. Y Padre, danos también entendimiento de cómo nuestras vidas, aunque sean pequeñas, encajan en este plan. Aún nuestro sufrimiento durante esta pandemia es parte de este plan. Y danos corazones sumisos, corazones que responden bien a tu dirección, para que en vez de estar peleando contra esta administración tuya, podamos cooperar con el apóstol Pablo, que podamos cumplir con nuestra administración, de esa pequeña parte de este plan que tú nos das a nosotros para cumplir, y que encontremos gozo y alegría siendo parte de un plan maestro que nuestro Señor Jesús, el capitán de nuestra fe,
está implementando en todo el universo. Danos los ojos para ver esto, Señor. Danos la fe, la confianza en ti, para poder estar seguros, para que el gozo y la paz del Señor pueda guardar nuestros corazones en tiempos difíciles. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.